Bueno, y ahora pasamos a la doctora Sonia Techa, soporte psicológico. Doctora, tiene el micrófono. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo quiero aclarar que no soy doctora, soy licenciada, no quiero hacer apropiación de títulos, ¿sí? Pero bueno, quiero agradecer mucho la convocatoria y celebrar en el mismo sentido que decía Matías y Lina, esta iniciativa que promueve la idea de paciente ciudadano, ¿sí? Esta idea de del autocuidado que supone la responsabilidad por parte de los pacientes, y si queremos pacientes responsables, necesitamos que los pacientes estén informados. Las conductas de autocuidado son importantes en todas las fases, desde la prevención, como el tratamiento y los post-tratamientos. Desde el área de la psico-oncología nos encargamos de formar parte de lo que suponemos que es necesario, que es el abordaje integral de un paciente cuando a alguien se le diagnostica una patología oncológica. Una de las primeras cosas que pasan cuando a alguien se le diagnostica un cáncer es que aparecen los temores. Las enfermedades son hechos biológicos, pero también son hechos sociales y culturales, y lo que estamos viviendo lo demuestra. Y existen afrontamientos realistas, positivos y sanos, y otros que no lo son tanto. Desde el área de la psico-oncología, los psico-oncólogos somos psicólogos o psiquiatras clínicos que nos especializamos en esto porque las patologías oncológicas requieren de un abordaje específico, por infinidad de situaciones, pero básicamente porque a partir del diagnóstico se pone en juego una serie de mecanismos que van a permitir que el paciente pueda transitar tanto la fase de impacto, de diagnóstico como de tratamiento de una mejor o peor manera, también desde el punto de vista emocional. Dentro de los objetivos del abordaje psicoterapéutico está primero y antes que nada evaluar sujetos en riesgo emocional, es decir, si hay pacientes que tienen antecedentes de vulnerabilidades psíquicas previas y que frente al estrés de un diagnóstico necesitan de un abordaje y de un acompañamiento específico. Después la comprensión de la situación, qué le pasa a cada persona, si bien no existe el colectivo pacientes con cáncer, sino que existe cada persona particular y única, lo que vemos es que las enfermedades oncológicas asustan más que otras enfermedades, y eso muchas veces genera desde el punto de vista emocional, y estamos hablando no de patología mental, estamos hablando de las reacciones adaptativas normales que atraviesa cualquier persona con un diagnóstico, una serie de cuadros emocionales que se caracterizan por la variación, por pasar del impacto, de no entender, de tener que afrontar rápidamente a los tratamientos, de muchas veces tener que sobreadaptarse, y en donde a veces lo emocional queda como pospuesto porque hay tratamientos desde el punto de vista de la terapéutica médica que requieren que el paciente esté bien, y a su vez como desde lo social lo oncológico asusta. Muchas veces el distrés emocional aparece con posterioridad, aparece en otros tiempos y con otras características. Muchas veces decimos que a su vez las enfermedades oncológicas muchas veces, y en estadios tempranos sobre todo, no dan síntomas, y entonces los pacientes tienen que hacer un proceso de adaptación a una situación en donde primero se sentían mal, primero se sentían bien, no tenían síntomas, y a partir de un diagnóstico empiezan las consecuencias de los tratamientos, que tienen consecuencias físicas y consecuencias psíquicas. De estas consecuencias psíquicas nos encargamos los psicólogos, trabajando no solo con los pacientes, sino también con las familias. El impacto emocional de una patología oncológica no solo invade a los pacientes, sino también a las familias. Y cada paciente verá su realidad modificada, su vida modificada, y necesitará herramientas para poder tener un soporte psicológico que ayude
a sostener los tratamientos, pero también a modificar en la medida de lo posible cuando hace falta la dinámica familiar, la inserción con la sociedad. Los pacientes suelen decir que no solo ellos se asustan, sino que la realidad les muestra que los demás también se asustan, y muchas veces ahí, por temor para obturar la angustia, se les exige a los pacientes oncológicos un posicionamiento en donde no aparezca nada, que no se filtre nada del malestar emocional. Algunos autores hablan en la actualidad de que vivimos en tiempos de la tiranía del pensamiento positivo, y en donde no podemos estar mal, en donde el optimismo es la respuesta que se le exige a los pacientes oncológicos, cosa que no se le exige a los pacientes con otras patologías. A un paciente que está enfermo de otra cosa no se le dice inmediatamente hay que luchar, y a los pacientes oncológicos sí se les suele decir. Para algunos pacientes la idea de la lucha y de la batalla puede ser muy motivadora, pero para otras no, porque para otras personas eso es una exigencia a las exigencias que significan los tratamientos, y el poder ver qué se hace con eso. Siempre decimos que los procesos anímicos son más lentos, llevan otros tiempos que los procesos que se desarrollan a veces en el ámbito de las indicaciones médicas. Entonces a los pacientes les va a llevar más tiempo comprender lo que significa un diagnóstico oncológico. Por eso que nos parece que es importante que no sea cualquier abordaje psicológico el que forme parte del abordaje de los pacientes, sino que sea un abordaje específico. Por último, simplemente aclarar que dentro de lo que son las reacciones emocionales de los pacientes, en la mayoría de los casos no vemos trastornos mentales típicos o propios de los pacientes, ni tampoco hoy, que suele ser una de las preguntas que primeramente los pacientes se hacen, si alguna situación de estrés puntual, si alguna personalidad determinada tiene una relación causal en el desarrollo de una enfermedad oncológica. Eso hoy no lo podemos decir, y me parece que en un foro interdisciplinario en donde hay pacientes y hay familiares, poder también como entender que cuando se habla livianamente de, bueno, por algo te habrá pasado, qué conflicto no habrás podido resolver, y todas cosas que seguramente muchos pacientes que están escuchando acá veo que asienten con la cabeza. Me parece que es entender que desde ese lugar no es el abordaje que nosotros implementamos ni entendemos, que entendemos que los pacientes van a requerir de su tiempo de procesar lo que les pasa, de sus tiempos de enojo, de sus tiempos de miedo, de sus tiempos de compromiso con el tratamiento, y que así como existe un abordaje específico para un diagnóstico oncológico desde el punto de vista médico, recordar que existe un abordaje específico para las reacciones emocionales. Así que bueno, acá estamos para hacernos cargo de eso, y por supuesto agradecida de la invitación.